Muy buenos días, saludo a todos los amigos, hermanos y amada familia en Cristo Jesús, deseando las más ricas y grandes bendiciones en este día, día de bendición, día de gloria y alabanza a nuestro Dios, día que, día a día que necesitamos de buscar de Dios, de buscar mi rostro y lo hallaréis, dice el Señor. Así que mi invitación es de que tú te levantes dándole la gloria y la alabanza a Dios, que tú le digas, Señor, necesito de ti, porque la humanidad necesita de ti. Los pajaritos cuando se levantan, lo primero que hacen es alabar y glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que mil bendiciones para todas aquellas personas a la distancia, en diferentes lugares donde me escuchan. Dios os continúe bendiciendo grande, rica y poderosamente, y que Dios añada cada día más y más bendición sobre sus hogares. Para mí el deseo es de que día tras día usted se enamore más de Dios y que Dios, ¿qué hace? Cumple sus deseos de su corazón, dice la palabra de Dios. Así que un gran saludo para Colombia y una está mi amada familia, amigos, hermanos, pastores. Dios os continúe diciendo grande, rica y poderosamente. Estamos clamando por Colombia. Hoy en día la gente que sale a protestar, la gente que está allí en Colombia, unos por un lado, otros por otro lado. Yo lo que estoy haciendo es orando por Colombia para que Colombia sea un país bendecido y para que la palabra de Dios se escuche en todos los departamentos de Colombia. Que nunca los pastores bajen los brazos, sino lo contrario. Haya hombres, mujeres, jóvenes que le levanten las manos a los siervos para predicar las buenas noticias de salvación a la humanidad. Así que mil bendiciones a Colombia. Que Dios bendiga los campos, los pueblos, las ciudades y que Dios recompense la labor de cada uno de ustedes de sus trabajos. Bendigo a Paraguay, allí donde está mi hija, estará en Emanuel y todo aquel grupo misionero, que Dios os continúe bendiciendo grande, rica y poderosamente, y que Dios día tras día oro para que a través Dios bendiga sus pies, donde los lleven a aplicar la palabra de Dios. Así que mil bendiciones a todos. Bendigo a Chile aquí donde estoy, con la misericordia del Señor. Bendigo a nuestra hermana Vicky, su esposo, su hija, su familia, que ellos también me escuchan, la hermana Rosita Aguirre, junto con su esposo, con toda su familia, mil bendiciones. El grupo de los grupos de WhatsApp que estamos orando, clamando, siempre está aquí, tengo el celular donde estamos orando y clamando, intercediendo por cada uno de ellos, por esas peticiones. Dios os continúe siendo grande, ricamente. Familia Armijo, mil bendiciones. Estamos ahí en pie de guerra, orando y clamando, rompiendo cadenas, ataduras y maldiciones que Satanás quiere romper, dañar, destruir los hogares, las familias, pero que en Cristo Jesús los desatamos, los desligamos y los declaramos libres. Declaramos la presencia del Señor en cada vida. A nuestra Mayanet, hermano Sergio, hermana Roxana, la Iglesia Vida Nueva, Pastor Pedro Rodríguez, Pastor Cristian. Allí estamos orando, clamando para que Dios os continúe diciendo grande, rica y poderosamente en toda área de sus vidas. Así que hay mucho por qué orar, por qué clamar. Vamos a orar en este momento. Vamos a romper ataduras, a romper maldiciones que Satanás le gusta colocar en los hogares. ¿Para qué? Para romper, dañar, destruir. Dice allí en el libro de Juan 10:10, Satanás vino a robar, a matar y a destruir, pero dice la segunda parte del versículo, mas yo he venido para que tengan vida y bien abundancia, dice el Señor Jesucristo. Así que en Jesucristo obtenemos la ganancia. Satanás huye, Satanás tiembla, porque Cristo lo derrotó allí en la cruz del Calvario. Allí nuestro Señor Jesucristo obtuvo la victoria de todo lo que Satanás había atado a la humanidad, a la esclavitud del pecado, a la esclavitud del infierno, a estar condenados por siempre, pero que Jesucristo en Él somos libres. Todo aquel que en Él cree, dice la palabra de Dios, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Tú tienes que creer en esa promesa, que si tú crees, tú imparte la palabra de Dios a tu familia, a tus vecinos, a tus amigos, porque en ti hay palabra de vida eterna. Así que mil bendiciones, vamos a orar, a interceder, a clamar, a romper esas cadenas de opresiones, esas ataduras, esa ruina, esa miseria, esa enfermedad y todas esas chances de Satanás se levanta en contra de aquellos que clamamos y buscamos de la presencia de nuestro Dios. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, por este día de victoria, día de poder, día de salvación, Señor de los cielos, Padre. Gracias te damos porque en medio de todas las circunstancias,
En medio de todas las cosas que pasan, tú estás en nuestras vidas, Padre. Mira, Señor, ante tu presencia clamo por, Señor, por este canal de bendición de YouTube. La venida está pronto, Señor de los cielos, Padre, por todos aquellos que se han suscrito a este canal, Papito Dios. Declaro bendición sobre la vida de ellos, para que tú los guardes, los bendiga, para aquellos que escuchen la palabra de Dios, para que día tras día, Señor, seas tú rompiendo esas ataduras, esas maldiciones, esos yugos, esa esclavitud que Satanás quiere colocar en medio de la humanidad para robar, matar y destruir. Pero como dice tu palabra, tú has venido para tener vida y bien abundancia, Señor de los cielos. En Cristo Jesús tenemos vida, tenemos salvación, Señor de los cielos, Padre. Por eso tu palabra dice, Señor, y tú le dijiste allí, venid a mí todos aquellos que están cansados, cargados, aquellos que están con cargas, con preocupaciones, con enfermedades, que en mí hallaréis descanso, porque mi yugo es fácil y ligera la carga. Señor, te doy gracias, Padre Celestial, porque en medio de todas aquellas cosas, oh Dios, venimos a ti, oh Dios. Y coloco la vida de cada uno de tus hijos, de tus siervos, de aquellos que claman, de aquellos que interceden, de cada petición del WhatsApp. Señor, que te creen a ti que tú vas a hacer un milagro. Y están creyendo que hay un Dios de oportunidades, que hay un Dios que responde nuestras peticiones. Porque tu palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Y eso es lo que hacemos día tras día, Señor, clamarte a ti, Señor, que tú eres el único que nos puede ayudar. Él es el único que puede cambiar y transformar nuestros órganos en nuestro cuerpo, oh Dios de los cielos, Padre. Cambiar y limpiar la sangre, Señor de los cielos, Padre. Tú eres aquel que puede quitar los quistes, quitar, Señor, el cáncer, desaparecer hernias, oh Dios de los cielos, Padre. Tú eres el único que puede, Señor de los cielos, Padre, arreglar la columna vertebral, Señor. Esos discos que están, Señor, corridos, te pido que tú los endereces, Señor. No hay nada que tú le sea difícil. Todo lo puedes tú hacer, Padre. Por eso te pido por cada oyente que tú seas derramando en esta mañana tu gloria, tu poder y tu gracia, fluyendo allí, Señor, en lo interior de su corazón, de su vida, de su cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, y que seas ahí transformando, cambiando, renovando, restaurando, Señor, lo que la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, el devorador, el destructor había querido destruir, acabar, arruinar, pero que tú eres aquel que le dice no más. Él es mi hijo, él es mi hija, él es mi doncella, él es mi joven. Por lo cual tú diste tu vida en la cruz del Calvario y a través de tu sangre, de tus llagas, de tus heridas, oh Dios. Tu palabra dice que somos sanos, somos renovados, restaurados, oh Dios. Porque tu palabra es vida, porque tu sangre, cada gota de sangre que derramaste allí en la cruz del Calvario, fue sangre santa, limpia, pura, perfecta. Y a través de tu sangre nos ha limpiado, nos ha redimido de la maldición, del pecado, de la ruina, la miseria, Señor de los cielos, de la enfermedad. Y por eso venimos a ti, porque en Cristo Jesús somos libres, somos sanos, obtenemos la salvación, la victoria, la conquista, destruimos la derrota, Señor de los cielos, Padre. En ti somos más que vencedores, como es tu palabra, porque tú lo puedes hacer todo y lo hace todo. Y para ti no hay enemigo que te pueda oponer a ti, oh Dios, porque solamente basta con una palabra y huirán de tu presencia, Señor de los cielos. Por eso estamos contigo, mi Rey de los cielos, y no te dejamos porque no tenemos en ningún otro salvación. Solamente la salvación la encontramos en ti, nuestro Dios de los cielos. Nuestro Padre amado, nuestro Señor Jesucristo, Espíritu Santo, quien venimos a ti día a día a declarar bendición sobre los hogares. Bendice los hogares, bendice las familias, bendice, Señor, de los cielos, los jóvenes, los niños, aquel que va a estudiar, bendícelo, aquel que va para la universidad, Padre Celestial, guárdale, Señor, de los cielos, cuídale y fortalece y tengan tu palabra en sus corazones. Aquellos niños que van a la cuna, papito Dios, guarda, como dice tu palabra, dejad que los niños vengan a mí y no te lo impidáis porque los tales es el reino de los cielos, Padre amado.
Gracias te damos, oh Dios, porque en Cristo Jesús somos bendecidos, somos llenos de bendición, de poder, de gloria, de alabanza, exaltación y bendición sobre todas las cosas, papito Dios. Muchas gracias te damos por este día, por todas las peticiones, Padre amado, que las colocamos delante de tu presencia, Padre amado. Rompemos la enfermedad, la ruina y todas aquellas cosas, Padre, porque en ti hay libertad, hay gozo. Tu amigo y hermano que me escucha, allí donde tú sientes ese dolor, dígale, Señor, declaro sanidad sobre mi cuerpo, declaro, Señor, tu palabra, declaro tu poder fluyendo en mi vida, Señor de los cielos, Padre. Si tú estás clamando por su hijo, por aquel joven que es rebelde, diga, Señor, quita la rebeldía, quita, Señor de los cielos, Padre, el orgullo, el menosprecio, Señor de los cielos, que muchas veces los hijos tienen hacia los padres, Señor de los cielos, Padre. Y declaro, Señor, aquel niño en bendición, aquel hijo en bendición, Padre celestial. Rompe todo espíritu inmundo de rebeldía, toda obra que Satanás se levanta en contra de tus hijos, de tus siervos, Padre. Se rompe, se destruye, Señor de los cielos, Padre. Y cubrimos, Señor, a la juventud con tu sangre poderosa en los colegios, en las escuelas, en las universidades, en los trabajos, Señor de los cielos, Padre. Bendíceles, guárdeles, fortaléceles desde ahora y para siempre. Aleluya. Amén. Amén y amén. Que Dios os continúe bendiciendo grande, rica y poderosamente en toda área de sus vidas. Ayer estuvimos mirando y envié el video, como les digo, yo predico en las mañanas, hago el devocional, me vengo para acá, predico, oro y en las noches llego y lo envío el video, por eso yo los envío en las tardes cuando llegue el trabajo, que tengo harto trabajo, gracias a Dios. Pero yo hago estos videos, los hago en la mañana. Así que ayer en la mañana estuvimos viendo el video que envié en la noche, eh, de ver a aquel hombre, aquel Saúl, aquel hombre que fue buscado por Dios. Dios lo buscó entre toda la multitud del pueblo israelita y fue aquel joven, en aquel entonces era joven, de muy buen parecer, alto, fornido, un gran hombre, y lo colocó como rey porque el pueblo pedía que tuvieran un rey y Dios lo escogió a este hombre. Pero en medio de todo el llamado que le hizo, sabe que el libre albedrío es de la búsqueda de lo que Dios hace. Y él no agradeció a Dios, no agradeció a Dios del llamado que Dios le hizo, sino lo contrario, fue desobediente, no buscó la presencia del Señor. Y a causa de ello, que debía seguir por sus hijos, su reinado, su linaje, lo perdió por causa de ello. Pero había un joven que era despreciado de sus padres, un joven que no lo tenían en cuenta para nada. Pero había un joven que él no le importaba eso. A él lo que le importaba era, yo me imagino el arpa que tenía David, una arpa hecha por a mano, con unas cuerditas. No era como las mejores que hoy en día usted va a una tienda donde venden instrumentos de música y encuentra las mejores arpas, las mejores acordeones o guitarras o todos aquellos instrumentos de música. Era algo que yo creo que la fabricó él mismo o se la regaló a su padre, no sé, pero algo muy insignificante. Pero no importaba eso, lo que importaba era que le sirvieran, le pudiera alabar y cantarle al Señor. Y ahí fue donde uno lee que hoy en día es tanta inspiración de aquellos salmos que escribió David cuidando sus ovejas, cuidando allí lo que el Padre le envió a cuidar. Pero sabía que lo que él estaba haciendo había uno que lo protegía, que lo guardaba, que era Dios. ¿Y qué hacía David? Adoraba y glorificaba el nombre de Dios, siendo un niño, estando allí en el desierto, estando a la orilla del río, a la orilla del peñasco. Ahí estaba, no importa. Ahorita en este momento me hizo acordar cuando yo estaba allá en Caquetá, en el Danubio, en una vereda. De allá hacíamos unas vigilias y sin mentirle, muchas veces había un poco unos jóvenes, unos niños, y cogían las tapas de las ollas y con eso tocaban una con otra y con eso parecía que tuvieran panderos. Cogían las ollas y le pegaban con un palito y parecía que era un tambor.
Y así hacíamos unas fiestas en las vigilias, unos cantabios hacíamos una orquesta con eso, y se sentía la presencia del Señor. Esos eran los instrumentos que teníamos allí en el Caquetá, en el Danubio, donde muchas veces íbamos a esas vigilias, y no había instrumentos más. Había una guitarrita por ahí, pero no había nada más, y para, para contemplar el sonido, cogían las ollas de las tapas de las ollas, perdón, y las ollas, y con eso se hacían los instrumentos de música. Yo creo que a Dios le haría risa vernos allí, pero que lo hacíamos con devoción y sentir la presencia del Señor que se derramaba en aquellos lugares, sin importar de que tuviéramos los mejores instrumentos, sino lo que importaba era el corazón de cada uno de nosotros. Así lo hacía David en medio de todas las cosas que allí tocaba. ¿Y qué se hizo? Tocó el corazón de Dios. Tocó el corazón de Dios, y hoy vamos a mirar a través de la palabra de Dios cómo el hijo, el hijo de Saúl, Jonatán, se dio cuenta de lo que había en David, que había tocado el corazón de Dios y que su padre no lo había hecho. Y lo tremendo era que a él le pertenecía el linaje, a él le correspondía, pero sabía que su padre había perdido la gracia de Dios, ha perdido el favor de Dios. Y lo reconoce acá, mire, dice la palabra de Dios en Samuel, y vamos a mirar donde ayer íbamos. En 1 Samuel, el capítulo 23, que aunque la vez pasada yo lo hablé, pero hoy lo recordamos. Acordémonos que entre semana vamos por llevando la palabra de Dios de aquellas personas que buscaban a Dios, que oraban, que Dios les respondió. Dice en 1 Samuel, en el capítulo 23, en el verso 16, entonces se levantó Jonathan, hijo de Saúl, y vino David a Orex, y fortaleció su mano en Dios. Y le dijo, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl mi padre, así lo sabe. Dice el verso 18, y ambos hicieron pacto delante de Jehová, y David se quedó en Orex, y Jonathan se volvió a su casa. Tremendo. A mí me parece tremendo cómo Jonathan, sabiendo de que él debería decir, yo sigo ese linaje. Recordemos que aún en España siguen ese linaje, y en Inglaterra y en otros países, que siguen el linaje de aquellos reyes según entre ellos. Les corresponde porque es el linaje del reinado. Allí al que les debería seguir era Jonathan, pero Jonathan se dio cuenta que su padre no andaba bien. Ayer les hablé, el Señor me tomó, que me cambió el mensaje. ¿Cuántas veces nosotros tenemos como padres y madres cuidar la bendición de nuestros hijos y no es cuidar lo que a ellos les pertenece? En nosotros tenemos mucha responsabilidad, mucha. Y nos damos de cuenta cómo aquel hombre perdió. Pero Jonathan se dio cuenta de que había un ungido de Dios, y ese ungido se llamaba David. Y dice que él fue y lo fortaleció, porque si usted va y mira en el 23, David huía de su padre, del padre de Jonathan, es decir, de Saúl. Y él huye por un lado, huye por otro lado, otro lo buscaba lo buscaba por donde quiera que fuera para poderlo matar, Saúl. Y en un momento otro se dio cuenta, y Jonathan salió de su casa y fue y buscó a David, y sí que lo fortaleció. Fue y le ayudó, fue y le dijo, y mire, no desmaye tu corazón. Dios te va a guardar. Dios te va a cuidar, porque Dios te escogió a ti. Y Jonathan, el hijo de Saúl, fue y bendijo a David. Tremendo lo que había en el corazón de Jonathan. Tremendo. Es de darse cuenta que lo que a él le pertenecía no importaba de que su amigo, porque era aquel buen amigo, David. Y dice el verso 16, y entonces se levantó Jonathan, hijo de Saúl, y vino a David a Orex, y fortaleció sus manos en Dios. ¿Cuántas cosas fue y lo bendijo?
Pues le dijo, mira, y eso es lo que yo hago a través de esta de comunicación. Decirte, mira, tú vales mucho delante de la presencia del Señor. No desmayes. Sigas hacia adelante. Pelee la buena batalla, que Dios está contigo y Dios te va a la victoria. Y Jonathan se fue para allí y fortaleció las manos. Se dio cuenta de que David ya estaba cansado, como dicen por ahí, estaba para tirar la toalla. Ya no podía más de huir de Saúl, de aquel hombre que lo perseguía con una cantidad de ejército y que él tenía que meterse allí en las rocas. Muchos dicen, el meterse en una roca, yo digo porque yo soy del campo, y el meterse en esas rocas, en unas cuevas que hay, ahí encuentra serpientes, encuentra arañas, moscos, cualquier cantidad de insectos. Es decir, tenía que exponerse al peligro, no solamente de aquel que lo perseguía, sino de lo que había en aquellas cuevas. Y él le tocaba andar de un lado a otro lado, metiéndose de un lado en otro. Pero Dios estaba con él. Y se dio cuenta Jonathan de que su amigo estaba mal. Y dice que fue y lo fortaleció. Él dijo, no temas, sigas hacia adelante que tú vas a ser rey. Dios te eligió a ti. Mi padre, ¿cuántas veces no le hablaría a Jonathan? Mira, mi padre lo tuvo todo, tuvo todas las oportunidades, pero las perdió. Y así es que usted no debe dejar que el enemigo te robe la bendición. Pero yo quiero rápidamente, porque el tiempo se me está pasando, que es lo que estamos viendo ayer. Dice la palabra de Dios, dice que allí estamos viendo aquí, ¿qué? En 1 Samuel, en 2 Samuel estamos viendo cómo David tuvo que ir y bendecir las manos, que ir y fortalecer. David tuvo que ir y bendecir a su hijo de Jonathan. ¿Por qué? Porque sabía que había un compromiso, sabía que había una responsabilidad, sabía que en él había hecho un pacto. ¿Con quién? Con Jonathan. Dice en 2 Samuel, en el capítulo 9, disculpe que no lo encontraba el capítulo acá rápido, ya lo encontré. Dice, 2 Samuel capítulo 9, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonathan? Acuérdese que ella habla de Jonathan, de aquel que había hecho un pacto. Él se acordó que en los momentos difíciles había estado aquel amigo, le había extendido sus manos, lo había fortalecido, le había dado palabra de que Dios estaba en su vida. Y dice el verso 2, y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, no ha quedado nadie en la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba le respondió al rey, aún quedado un hijo de Jonathan, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde estás? Y Siba le respondió al rey, he aquí, está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en lo de Bar. Entonces envió el rey David y le trajo a la casa de Maquir, hijo de Amiel de Olevar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y le dijo David, mi Foset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, por amor de Jonathan su padre, y te devolveré toda la tierra de Saúl tu padre, y tú comerás siempre en mi mesa. Él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue Saúl y toda la casa, yo he dado al hijo a tu señor. Tú puedes labrar la tierra, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenar los frutos para que el hijo de tu señor tenga para que comer. Pero mi Mefiboset
hijo de tu señor, comerá siempre en mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que has mandado a mi señor rey, a tu siervo, así lo haré a tu siervo Mefiboset, hijo del rey, comerás en mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia, la casa de Siba, eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén porque comía siempre en la mesa del rey, y estaba lisiado de los pies. Si miramos esa historia, nos miramos una historia donde, como David hizo misericordia con aquel hombre que estaba mal. Mefiboset fue aquel que cuando fueron a atacar a Israel, él cayó en un carro, pasó por encima de sus pies y le rompió sus piernas. Ya quedó con sus piernas rotas y él se arrastraba en el suelo. Pero en medio de todas aquellas cosas que él tuvo que pasar, estaba en un lugar donde era un lugar de pobreza, de ruina, de miseria. Pero Dios tocó el corazón de David para que fuera y lo buscara. Porque Dios se acuerda de los compromisos, Dios se acuerda de la responsabilidad que uno tiene. ¿Y qué hizo David? Más lo mandó buscar, lo mandó llamar, para que fuera a la casa del rey. Son momentos donde muchas veces nos encontramos nosotros frustrados como aquel hombre que lo ha perdido todo, que no tenía ninguna esperanza ni Mefiboset, pero que en medio de ello, un padre, escúcheme bien, había hallado gracia delante de los ojos de David, quien ese entonces era rey. Aquí quiero llegar con eso, aquí quiero concluir ya para orar por ello. Que lo que tú hagas, Dios me ha comenzado siempre a insistir y tengo un mensaje que algún día lo compartiré en la iglesia con la voluntad del Señor, donde lo que tú hagas como padre, lo que tú hagas como madre, es lo que el día de mañana tus hijos lo van a encontrar. Jonathan hizo algo que agradó a David y también agradó a Dios. Porque la palabra de Dios dice, el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, si alguno me da un vaso de agua, alguno de mis pequeños, es como si me lo da a mí. Cuando tú eres hijo de Dios, cuando tú buscas de Dios, Dios coloca personas a que te ayuden. Y eso yo lo he mirado en todo mi diario caminar buscando a Dios. Y cuando tú eres aquella persona que quiere agradar a Dios, está haciendo regalos, está haciendo recuerdos de que tus hijos sean bendecidos. Jonathan lo hizo un día con David. Y fue y bendijo las manos, pero yo le leía antes allí en 1 Samuel. Fue y bendijo, dice que fue y bendijo las manos de Saúl, fue y lo fortaleció. En los momentos cuando David la estaba pasando mal. Y eso quedó en el corazón de quién? De David. Después, por causa de la desobediencia de todo lo que hizo Saúl, su padre, Jonathan, eh, Saúl murió, Jonathan murió y quedó un hijo. Y lo peor de todo, quedó lisiado, quedó mal. Pero ahí es cuando se acuerda David. Y fue y preguntó, ¿no habrá quedado alguno de David, de Saúl? ¿No habrá quedado alguno de allí, de Jonathan, de aquel amigo que murió? De aquel que debería ser el rey y que por causa de su padre me tocó a mí, dijo David. Dicen sí que mi Mefiboset es un joven que está enfermo, está vuelto nada. Y dije, ve y tráelo, porque yo lo bendeciré y todo lo de su padre será para él. ¿Usted cree que aquel hombre tenía algún sueño, alguna esperanza? No. Mi Mefiboset dijo, ya
mi abuelo, porque era el abuelo, por causa de la desobediencia lo perdió todo. Pero hubo el padre que buscó a aquel rey. Y eso hizo para que el día de mañana fuera recompensado. Tú no sabes cuánto lo que tú haces hoy de orar, de buscar de Dios, vas a recompensar a tu familia el día de mañana. Por eso tú no te puedes cansar. Por eso tú no te puedes olvidar de hacer el bien, porque eso está sembrando. Lo que tú siembras hoy, vas a cosechar mañana. Y si tú no cosechas, vas a cosechar tu familia, vas a cosechar tus hijos. Por eso lo que tú hagas hoy es el fruto del mañana. La pregunta es, ¿qué es lo que tú estás sembrando? ¿Qué es lo que tú estás haciendo para el día de mañana cosechar? Yo tengo a mí esa palabra en mi vida y sé que tengo una gran responsabilidad con Dios, con los demás, porque sé que si yo siembro cosas buenas, mis hijos heredarán ello. Pero si no lo hago, ¿qué van a cosechar ellos? Nos damos, nos damos a entender lo que es la palabra de Dios. ¿Qué hizo Saúl? ¿Qué cosechó? Desobediencia. Le fue infiel a Dios. Y su hijo pagó ese precio. Pero su hijo Jonatán hizo lo contrario. Bendijo a aquel que iba a ser el rey. Y después su hijo fue bendecido. Su hijo fue prosperado. Y eso es lo que tú tienes que entender hoy. Que lo que tú comienzas a hacer hoy, el día de mañana va a ver sus frutos, va a ver la respuesta de Dios. Es decir, que no importa que, como dice allí el Salmo, lo que sembraron con lágrimas, se cosecharán con qué? Con alegría. Lo que se sembró con lágrimas, el día de mañana lo vas a cosechar en alegría, en felicidad, sabiendo que Dios es aquel que añade la bendición y que la bendición de Dios no añade tristeza. Señor, te doy gracias por tu palabra. Mira, Señor, aprendemos que lo que hoy hacemos, el día de mañana vamos a cosechar de lo que sembramos. Ayúdanos a como padres, a como madres, a como jóvenes, a hacer el bien. Luego también dice en Eclesiastés, joven, acuérdate de tu juventud, antes de que vengan los días malos y los cuales no tengan en aquellos contentamiento, contemplanza. Ahora es el tiempo de cosechar lo bueno para el día de mañana, cegar de eso bueno. Pero si tú cosechas lo malo, ¿qué vas a cosechar el día de mañana? Lo malo. Señor, ayúdanos a seguir hacia adelante ante ti, Señor de los cielos, Padre, con regocijo, con amor y humildad, de buscar de ti, de tu presencia, de buscar de ti, de tu amor, de tu poder, de tu gracia, Señor. Porque lo que tú quieres es bendecirnos, pero lo que tú quieres es ayudarnos, fortalecernos en cada instante de nuestra vida, Señor. Gracias te amo, oh Dios, por este día, Señor. Bendíceles, guárdales y fortaléceles desde ahora y para siempre. Aleluya. Amén. 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 Dios os continúe diciendo grande y poderosamente. Maranata, Cristo viene.